Hola, mi nombre es Yoniray Peñuela y voy a hablar acerca de las alteraciones, las patologías y los trastornos sexuales. Entre ellos encontramos las disfunciones sexuales de origen no orgánico. En primera instancia encontramos lo que son el trastorno del deseo sexual y allí podemos hablar acerca de que es una disminución de los pensamientos sexuales, las fantasías y el deseo de la actividad disminuye notablemente durante un largo periodo de tiempo y más de lo que debería, según la edad y la duración de la relación sexual. Algo sumamente importante acerca de los trastornos sexuales, y no solamente los trastornos sexuales, sino todo tipo de trastornos, es que la principal característica de cada uno de ellos es que sea recurrente y persistente, o sea, que se mantenga, que de verdad las alteraciones sean presentes de una manera continua y presenten molestias y fastidios y intervengan en lo que es la vida cotidiana de la persona. Eso es el principal característica y criterio que para poder diagnosticar. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta de que en un trastorno del deseo sexual, cuando alguna persona, ya sea hombre o mujer, se siente muy cansado, fatigado, estresado y no tiene como la suficiente disposición para entrar en una actividad sexual, no se convierte en un trastorno. Se convierte en un trastorno cuando esto se vuelve recurrente, pero no cuando hay factores los cuales justifiquen dicha actividad o dicha inhibición o disminución del deseo. Allí podemos encontrar el trastorno del deseo sexual hipoactivo en el varón, donde las fantasías y los pensamientos sexuales eróticos y de deseo se ven reducidos o ausentes por forma constante y recurrente. Seguidamente están los trastornos de la excitación sexual. Podemos hablar de que la excitación es una fase importante en lo que es todo el proceso de la respuesta sexual humana natural. Entonces allí también se presentan lo que son alteraciones. Pueden ser la principal característica de esto es que las formas usuales de estimulación, como besar, tocar, observar, oler, no son suficientes o no generan ningún tipo de excitación emocional subjetiva o física o de ambos tipos. Allí podemos encontrar que está el trastorno del interés o excitación sexual femenino, que es una ausencia o reducción significativa de la actividad sexual, de todas estas fantasías, los pensamientos sexuales o eróticos y la excitación o placer sexual. Y las sensaciones genitales o no genitales durante la actividad sexual, hay una reducción del placer, pues en todo el sentido de la palabra, no hay una excitación de ningún tipo. En cuanto al trastorno eréctil, se manifiesta en el hombre y es cuando en casi todas las actividades sexuales no se mantiene una erección y le cuesta mantener y conseguir una, y también lo que es una reducción marcada de la rigidez de la misma erección. Seguidamente, por otra parte, están los trastornos del orgasmo. En el orgasmo hay que tomar en cuenta de que hay más variabilidad en él, debido a que hay muchas formas de incluir lo que es el orgasmo, como unas 4 o 5, y hay diferentes que abarcan esto, desde un orgasmo rápido o precoz hasta la ausencia completa de lo que es el orgasmo, o también puede ser una función orgásmica retardada, y también puede ser algo intermedio. Entonces es algo que hay diversas formas de cómo puede traducirse o cómo puede llevarse esto. Hay trastornos del orgasmo femenino y se centra en la ausencia o el retraso total significativo del orgasmo después de recibir la suficiente estimulación. Entonces se pueden presentar de diferentes tipos. La anorgasmia, eso se llama anorgasmia, lo que es el trastorno del orgasmo femenino también se puede llamar anorgasmia. Y entonces se encuentra la anorgasmia primaria, que es cuando nunca en su vida ha experimentado un orgasmo, y la anorgasmia secundaria, que es cuando alguna vez pudo experimentar un orgasmo y ya no los tiene. Otro tipo de trastornos que se incluyen acá en el trastorno de los orgasmos es el trastorno de la disfunción orgásmica, que es un retraso, una infrecuencia y una ausencia del orgasmo y una reducción marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. Es decir, que para llegar al orgasmo se dura muchísimo y se retarda muchísimo el final,
y ya cuando se obtiene no es con una sensación satisfactoria, sino es algo más reducido. Y también se encuentra el trastorno del orgasmo masculino, que es básicamente lo mismo, que es un retraso y una persistencia recurrente en lo que es el orgasmo, ya después de haber recibido una estimulación suficiente. Puede ser, este trastorno del orgasmo masculino puede ser una afección de por vida, o pudo haber sido también como la anorgasmia secundaria, de que alguna vez llegó a experimentarlo pero ya no puede. Puede ser en situaciones específicas o generalmente, y puede limitarse a ciertas situaciones o de forma general. Entonces, pero afecta regularmente lo que es la actividad sexual. Por otra parte están los trastornos del dolor sexual. Encontramos lo que es la dispareunia, es el dolor genital recurrente a la hora de la actividad sexual, en el ejercicio de la función sexual. Se presenta tanto en mujeres como en hombres. Se presenta con factores psicogénicos, es decir, no se atribuye a ninguna causa orgánica, es decir, que todo se genera mentalmente y emocionalmente, como puede ser que angustias, temores, miedos, estrés, pánico, ansiedad, todos estos factores se agrupan para que también obviamente afecta significativamente lo que es la actividad sexual. Y en otros trastornos del dolor sexual se encuentra el vaginismo. Es el espasmo involuntario persistente o recurrente de la de la musculatura del tercio externo de la vagina, que interfiere con la penetración vaginal. Es decir, que allí, como lo mencioné anteriormente, hay angustia, frustraciones, ansiedades que hacen que los músculos vaginales, lo que es como el cérvix, se ajuste y sea doloroso a la hora de la penetración. Entonces los espasmos musculares hacen que esto se cierre y no sea nada satisfactorio a la hora del coito. Ya por otra parte encontramos lo que son los trastornos de la orientación sexual o las parafilias. Eso, como lo mencioné en primera instancia, no tiene que presentarse de verdad una persistencia, una recurrencia, algo que de verdad presente alteraciones, que genere molestias y fastidios tanto en la persona como a su alrededor. Entonces incluyen diferentes comportamientos donde sexualmente no están aceptados y se ven como de maneras inusuales o anormales. Es bastante larga la lista de esto, pero a continuación voy a mencionar los que son más recurrentes. Primeramente el voyeurismo. El voyeurismo es de aquellas personas que se ocultan para poder ver el acto sexual de otras personas a escondidas, ya sea viéndolas desnudas o viéndolas realizando alguna actividad sexual. Y la persona ha actuado de acuerdo con estas necesidades y se encuentra marcadamente perturbada por ello. Luego se menciona el exhibicionismo, y esto es la exposición de los propios genitales a una persona extraña, y en ocasiones las personas exhibicionistas se masturban al exponerse o al tener fantasías de este tipo. Seguidamente el fetichismo, y el fetichismo es el uso de objetos inanimados llamados fetiches, ropa interior, zapatos, botas, cualquier tipo de objeto que se puede imaginar, son fetiches comunes. El individuo se masturba mientras sostiene, acaricia, observa o mantiene algún tipo de contacto con el fetiche, con el objeto, y el fetiche le pide que al compañero que está allí en la actividad sexual se lo ponga o lo use o lo sostenga. El objeto debe ser marcadamente preferido para lograr la excitación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ese objeto la persona no puede tener ni deseo, ni excitación, ni erección, ni orgasmo, ni ningún tipo de placer y satisfacción en cuanto a la actividad sexual. Debe necesariamente tener el objeto para poder tener algún placer. Y por último, la pedofilia, que es la actividad sexual con niños, y suelen ser de entre 12 y 13 años, y la persona pedófila debe ser 5 años mayor para considerarse la patología como tal, para que sea considerado un trastorno.
Seguidamente mencionamos acá lo que son los trastornos psicológicos y el comportamiento del desarrollo y las orientaciones sexuales. Cabe destacar que las personas al nacer, obviamente cada uno tiene su sexo, sus genitales, ya sea pene o sea vulva. Entonces esto hace que se identifique como niño o como niña o como varón o como hembra. Entonces esto hace muy sencillo el trabajo. Luego, mentalmente, psíquicamente es cuando estas ecuaciones no se ven tan fáciles, porque es cuando la mente difiere de su cuerpo. Entonces es como que mi mente es de mujer, mi mente es de hembra, pero mis genitales no, mis genitales son de varón, tengo un pene. Entonces allí es donde hay incongruencias y evidentemente se generan trastornos, como los cuales son el transexualismo. Y este transexualismo consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto. Entonces estas personas son sometidas quirúrgicamente y hormonalmente, químicamente, para que su cuerpo sea cambiado al sexo opuesto. Por ejemplo, en mi caso soy una mujer, pero mentalmente, por ejemplo, quiero ser un hombre. Entonces, bueno, hago los procedimientos que sean necesarios para que mi cuerpo se vea y se sienta como un hombre. Luego está el travestismo no fetichista, que consiste en usar trajes, ropa del sexo opuesto, pero sin ningún tipo de intención de cambiar de sexo, sino simplemente disfrutarlo, y es una experiencia transitoria de pertenecer al sexo opuesto, más no hacerlo de una forma permanente. Entonces para manera de conclusión, hay que tomar en cuenta de que lo que es la sexualidad en general, la sexualidad humana, no es simplemente lo que es un coito o una vagina o una vulva o un pene, una erección. No es simplemente eso, sino que va mucho más allá de lo que podemos ver o sentir o pensar o creer. Es algo muy extenso, que es de mucho cuidado, también la manera en cómo se interpreta, y lo más recomendable es tener una vida sexual sana con un compañero sano o una compañera sana, donde podamos compartir todas estas experiencias, y siempre y cuando llegar a acuerdos y pues no perturbar ni tener ningún tipo de alteraciones ni consigo mismo ni con la otra persona. Entonces, muchas gracias por su atención.